Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy estoy aquí con mis compañeras de Promentium para hablaros sobre emprendimiento, que nos acompaña Sandra Esparza, que ha emprendido durante mucho tiempo en el ámbito de la psicología y es psiconeuroinmunóloga. Así que vamos a ello, muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Sandra Esparza, que nos acompaña hoy para contarnos un poco sobre emprendimiento y que compartamos ideas, que intercambiemos opiniones sobre cómo ha sido pues, todo tu recorrido, nuestro recorrido, ¿no? Como emprendedoras, todos los problemas que nos hemos encontrado en el camino. Así que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos quién eres, preséntate un poco, qué es lo que haces, en qué estás especializada. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es aprendizaje. También cada vez que me proponen una experiencia nueva es una oportunidad para también autoconocerme a mí misma porque me hiciste hacerme preguntas. Entonces, qué difícil la pregunta de quién soy, ¿no? Hay veces que cuando a nivel profesional nos hacen esta pregunta, pues nos vamos directamente a los logros académicos, ¿no? Pero a mí eso se me quedan casi escasos, no son los que más me interesan. ¿Quién soy yo detrás de todos esos logros que están pro por el paciente o por el consultante o cliente, ¿no? Porque al final se estudia para eso, para la persona que tenemos enfrente. Entonces, pues soy una apasionada de lo que hago. Por lo visto desde siempre, porque desde que tengo uso de razón yo recuerdo que sí que estaba muy enfocada en la psicología, leía mucho sobre psicología, revistas, libros, escribía mucho también sobre temas variados de psicología, pero fue a raíz de una maestra que tuve que hace unos años volví a contactar con ella, que me dijo: Sandra, tú desde los 4 años decías que querías ser psicóloga. Y me sorprendió porque dije: jolín, que claro lo tenía, por lo visto. Y sí, porque ya en la facultad, cuando llegué y tenías que hacer la solicitud, solo puse psicología. Fui a la facultad de psicología y en 2002 hice la solicitud. Y en la administración, en secretaría, me dicen: solo has puesto psicología. Es recomendable que pongas otras carreras por si no te cogen en psicología. Y es que eso dije súper segura. Dije: si no me cogen en psicología, no quiero estudiar otra cosa. Y entonces, pero eso me hizo también coger otros recursos y acabar en la Universidad de Granada echando la solicitud, Universidad de Madrid, por si acaso la Universidad de Murcia no me cogía, ya que lo tenía tan claro. Entonces, cuando me has preguntado sobre cuándo realmente llegué a emprender, pues quizá todo ese proceso, ¿no? Todo el camino, ¿no? Que no somos emprendedores de ahora, sino que viene un poco Sí. desde siempre. Pero ¿y qué te llevó en primer lugar a dedicarte a la psicología? ¿Por qué lo tenías tan claro? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra profesión? Las personas, el comportamiento humano. Y es más, que cada vez quiero saber más. Y cuanto más estudio sobre el comportamiento humano, menos sé, más quiero aprender y entro en un bucle, quiero pensar que virtuoso, en el que me apasionan las personas. Creo que considero que es lo más importante del mundo. Si las personas, ¿qué es el mundo? Totalmente. A mí me sigue sorprendiendo que nos sorprendan tantas cosas. Cuando tratamos a pacientes en la consulta, el seguir viendo alguna cosa que sorprenda y el querer saber por qué, ¿no? Yo creo que a los psicólogos nos llama mucho el por qué. Claro, ¿Por la qué te mente es pasa un esto? misterio. Y entonces de una cuestión que te puedas hacer salen infinitas. Y eso me gusta mucho, cuestionarme mucho el porqué del porqué hacen las personas lo que hacen, por qué actúan, y en base a tantas variables es complejísimo. Sí. Y a lo mejor eso es lo que también activa un poco la chispa o mi fuego de querer ir aprendiendo más, porque nada se sabe y todo está por aprender. Totalmente. Y Sandra, igual que como dices ahora que siempre tuviste claro que querías ser psicóloga, ¿tenías claro que iba a ser a través del emprendimiento o eso apareció más tarde? Creo que es innato, pero también hay que estudiarnos en nuestro contexto, ¿no? Y nuestras circunstancias. Vengo de una familia que son autónomos, siempre ha sido autónomos. Es más, mi madre tiene 82 años y sigue siendo autónoma. Entonces, es un ejemplo y un modelo que, bueno, ya sabéis los padres cómo funcionan, ¿no? Son modelo contra modelo, en este caso ha sido modelo.
una también cuando se plantea cosas, ¿no? Como su libertad, ya no solo en horario, sino de pensamiento, pues yo me di cuenta que trabajé por cuenta ajena, porque también quería probarme cómo funcionaba por cuenta ajena, y me di cuenta que me limitaba. Tiene muchas ventajas, por supuesto, trabajar por cuenta ajena. Hay personas que por su personalidad y su funcionamiento sería interesante que trabajasen por cuenta ajena, pero yo en mi autoconocimiento, en lo que yo veía sobre mí, prefería las ventajas de ser autónoma y emprender, pues por lo que te he dicho, no me limitaban en ideas creativas, bueno, no sé si os pasa, pero ¿cómo se llama? La exaltación insomne, ¿no? La excitación insomne, esto que te despiertas y dices, no puedo creer que ya tengo el brainstorming aquí y son las 3 de la mañana. Entonces, claro, me ponía en techo cuando trabajaba por cuenta ajena y eso no me gustaba que me limitase. Si hay alguien que se limita, que sea yo. Bueno, hay circunstancias, por supuesto, que limitan y con adaptación y aceptación, pero al menos a nivel laboral que pudiese ser yo. En cuanto a creatividad, en cuanto a ideas creativas, emprender y ponerlo en marcha. Pero como te he dicho, vengo de una familia autónoma, me gusta ese funcionamiento, también he visto la cantidad de horas que trabajan para que puedan funcionar sus empleos, sus trabajos, sí. Entonces, pues el concepto de libertad que yo tenía junto con lo que había aprendido, pues de ahí yo creo que también me viene. O sea que sí, desde inicio iban como las dos cosas un poco de la mano. Sí, la psicología y el emprendimiento. Sí. Yo, sin embargo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no quería emprender al principio. Cuando terminé la carrera no tenía a nadie en mi entorno que hubiera emprendido y la palabra emprender, de hecho, en aquel entonces que no se nombraba mucho. Era más hacerse autónomo. Eso significaba el montar una consulta. Y cuando decidí lanzarme fue por las circunstancias un poco económicas y políticas que estaba viviendo el país a raíz de la crisis, que yo también como tú fui a la facultad y solamente me apunté a psicología, diciendo, madre mía, como esto me salga mal, un poco en ese sentido, también lo tenía clarísimo. Pero sin embargo lo de emprender y tener esa libertad me lo habían inculcado, entonces lo fui aprendiendo con la experiencia. Y es cierto que va un poco en cuestión de personalidades y de lo que necesita cada uno, ¿no? Que en un momento te levantes a las 3 de la mañana y que digas, madre mía, tengo que soltar todo lo que tengo en la cabeza porque tantas cosas que se te ocurren, tienes que soltarlas. Eso a lo mejor a otra persona no le pase y no tiene la necesidad de que le pase. Yo no. Y es el sueño de otros, no es tu propio sueño. Sí, aquí es verdad que somos un equipo mixto, ¿no? Y creo que, o sea, no somos todas emprendedoras, todas las que estamos aquí ahora, pero también es interesante, como muchas veces habla con Ana Belén, poner en valor que es que no es que sea una cosa mejor que la otra, no es que sea mejor ser emprendedor y por ser emprendedor significa que eres más valiente, a lo mejor es que estás un poco más loco, pero no sé si es que sea más valiente, sino que son formas diferentes de ser y poder también estar en un trabajo, como hemos hablado muchas veces, el poder cumplir bien con tus funciones, estar a gusto, hacer de ese sueño que es de otro, que en este caso podríamos decir que era un poco mi sueño, el poder tenerlas a ellas también, que ellas son un acompañamiento brutal, eso no todo el mundo es capaz, entonces también está muy bien poner en valor que hay funciones diferentes y que nosotras como emprendedoras, quizás, por lo menos para mí el diferencial es quizás la creatividad y la proactividad, el culo inquieto, el no parar, para ti, ¿cuáles serían las cualidades que te hacen ser emprendedora? La inquietud, coincido contigo en la inquietud. La curiosidad, sin duda alguna. Si voy por aquí, ¿dónde me lleva este camino? Si voy por aquí, crear con las 4 ideas que tenga, más sensatas, menos sensatas, pero crear. Y luego, pues, al hilo de lo de la libertad, ¿no? También se me ha olvidado comentar que fue el nacimiento de mi hijo, quizá el punto de inflexión que me hizo replanteármelo todo, ¿no? Ya la maternidad de por sí reestructura a nivel mental el cerebro, cambian hasta los gustos musicales, pero me hizo resituarme, ordenar prioridades y decir, quiero ser dueña de mi tiempo, quiero
que la agenda me la lleve yo y sobre todo que cuando abra mi agenda y vea este cronograma me aporte satisfacción y plenitud. Porque otra de las cosas que me gusta mucho es ser coherente con lo que hacemos en consulta. Si yo estoy prescribiendo deporte pero luego no hago deporte, es un sinsentido, no soy nada coherente. Entonces, primero lo aplico en mí y luego desde mi experiencia y desde mi resultado selecciono también si puede servir para el paciente, porque no todo vale para todos, ¿no? Entonces, también al ser un poco, no soy anti nada, pero no tener ciertos protocolos, sino crear mis propios protocolos en base a quien tengo delante, que eso es otra de las cosas que me gusta muchísimo, ¿no? El poder integrar, ¿no? El personalizar, el individualizar. Un protocolo. Y mira que me gusta mucho cogerme los manuales por el PIR para actualizarme. Pero luego de ahí, pues uno hace corta pega, sí, y eso se acaba transmitiendo al paciente según qué paciente se tenga delante. Y eso te lo permite la autonomía. Efectivamente, porque luego al final en cada sitio se trabaja de forma diferente. Al principio yo recuerdo que estaba también en diferentes clínicas, ¿no? Estaba más como freelance, que se llama. Y tenía que ajustarme un poco a lo que en cada sitio, cómo se trabajaba en cada sitio. Y claro, el problema viene cuando tú crees que hay que adaptar el tratamiento a cada persona o que hay que integrar en cada persona de forma diferente. Por ejemplo, bueno, aquí seguro que tú te pasa también, al personalizar te das cuenta de que utilizas técnicas diferentes desde puntos diferentes y luego llega una persona que solamente hace un tipo de técnica específica y a nosotros que a lo mejor lo vemos desde una perspectiva no más amplia, sino desde diferentes puntos de vista, no, por lo menos a mí me descuadra cuando veo que solamente se ve desde una, porque pienso que una persona es todo, ¿no? No une no solamente nuestras variables, sino que lo que vale para una persona que le pasa exactamente lo mismo que la de al lado, no le va a valer igual una forma que otra. No sé si vosotras estáis. Por eso yo, precisamente en el emprendimiento, en psicología en concreto, veo una dificultad añadida que es esto que estoy diciendo, de el personalizar, el ir actualizándote. Yo también soy pro de ir como ahí acumulando novedades o te aparece un paciente y de repente hay una dificultad y tienes que aprender o tienes que utilizar otras cosas. En cambio, creo que quien emprende sin quitar valor, simplemente haciendo la diferencia, pues que vendo velas, pues tengo que saber, a lo mejor vendo aquí, hay un catálogo cerrado, por muy amplio que sea, al final es cerrado. En cambio, en psicología al final, pues como que hay, y aquí esa libertad la tenemos, creo. No sé si eso ocurre en todos sitios, pero aparte de que aquí en Prometheum, cada una de las que trabajamos aquí tenemos nuestro propio estilo quizás, siempre desde la evidencia y de un poco el rigor y profesional y tal, pero que luego incluso dentro de cada una pues vamos adaptando cositas a pacientes que vienen, compartimos y de repente me veo utilizando cosas que aprendo de Raquel o de Mari o de Vanessa. O sea que encima el emprendimiento de psicología me parece incluso más complicado en cuanto a actualización y todo esto. Porque luego además es una locura, no sé si a vosotras en la carrera o en el máster o alguno de los que tenemos público, aunque no los veis, pero hoy tenemos un poco de público, enseñarnos a lo que nos espera en lo que es la vida laboral después de la carrera. A mí, o sea, cero patatero, de hecho yo creo que todos, en mi promoción al menos, y luego comprobar después con los alumnos, que sigue pasando, que no saben muchas veces para qué vale lo que están estudiando, porque a todos creo que nos pasa en todas las carreras. Muy teóricas. Muy teóricas, que te pierdes un poco en luego cómo lo aplicas, pero es que más allá de eso es que no nos enseñan cómo luego poder sacar un negocio adelante, o sea, no, hacer un plan de empresa, un plan financiero, un Canva, un DAFO, poder analizar el mercado y hacer una investigación. Todo eso a mí no me lo enseñaron en su momento y cuando salí al mundo laboral, personalmente me sentí muy sola y poco acompañada en esto porque además no había mucha gente que lo hiciera. ¿A ti te pasó también? Sí, bueno, yo tiendo a relativizar muchísimo. Entonces, escuchándote pienso,
ciertamente sí, la universidad da para lo que da y muchos tecnicismos, mucha teoría y poca aplicación práctica, pero por otro lado pienso, digo, vale, están creando la base sólida para que desde ahí cada persona decida su camino. Totalmente. Porque, por ejemplo, 4 años de estadística, si no te vas a dedicar a la investigación, puede pensar uno, ¿para qué estoy estudiando 4 años de estadística? Es una pérdida de tiempo ya, pero te están dando los cimientos para que tú luego, si te dedicas a la investigación, ya los tienes. Si te dedicas a la neurociencia, ya está. Si te dedicas a fisiología, también. Temas de empresas no se trabaja, pero entonces si tú ya tienes esa inquietud, pues ir cogiendo ese camino. Entonces, no sé, a lo mejor ser bastante optimista respecto a eso. Y luego, por supuesto, pues delegar, aprender, por supuesto, he decidido que quiero el mundo empresarial, vale, pues me meto a cursos, que tampoco sean muy teóricos, porque si no es más de lo mismo, y por ahí eligiendo tu camino. La universidad, por hacer una analogía, siempre digo que es ropa interior. Entonces tú no te puedes presentar a una oferta de empleo con ropa interior, necesitas un traje, necesitas unos zapatos, y eso te lo da la postuniversidad después, con lo que tú vayas escogiendo. Y luego, por supuesto, delegar. Me dicen mucho, si en la facultad no hubiesen enseñado a facturar, esa primera factura, ¿no? Que no sabes dónde poner los dígitos, ya, pero a lo mejor también es interesante tú dedicarte a estudiar psicología o lo que te acontezca en ese momento, pero delegar y tener un asesor. Conozco compañeros que se hacen su propia renta. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Para qué? Para ahorrarte X dinero. A lo mejor tu tiempo vale más que ese X dinero que le vas a dar a un asesor, por decir algo. Y luego que son competencias de un asesor. Sí, a lo mejor el tema de la facturación en concreto es algo que es algo muy, muy específico y por supuesto siempre lo va a hacer mejor una persona que esté especializada. Como tú, opino que en la carrera nos dan una base sólida y para los que nos están escuchando, que están todavía a lo mejor estudiando, ya sea carrera o ya sea máster, al final los estudios nos dan una base, un pilar, desde el que va a partir todo lo demás y que es absolutamente necesario, además lo comparto 100% contigo. Pienso que en esa base debería haber también esas indicaciones de cómo luego funciona el mundo real en cuanto a todo, no solamente a lo mejor el hacerte tu factura, porque eso efectivamente a lo mejor lo puede hacer un programa, pero sí el saber el funcionamiento comercial, el funcionamiento de qué es lo que tienes que hacer con los clientes, qué va a hacer que tu consulta, por ejemplo, en este caso funcione la tuya y no la del de al lado, qué te hace fuerte, qué te hace débil o cuáles son las amenazas que hay en el entorno. Yo creo que todo esto sí que debería ser un must en la universidad, porque además lo que no se enseña no se ve. Es decir, que puedes tener esa tendencia a lo mejor por el entorno, pero si en tu entorno no lo hay y no te lo enseñan, sabemos además como psicólogas que todo lo que no se muestra no se aprende, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno que las universidades siguieran actualizándose para poder ofrecer en esa base quizás un curso, ¿no? Otra ropa interior sobre eso. Otra ropa interior diferente. Yo te quería preguntar, Sandra, bueno, tú has tenido tu experiencia familiar en el escenario guiando un poco. ¿Qué te ha resultado a ti más difícil en el camino que dijera, mira, estos son los puntos que me costó un poco remontar o que se te hiciese a ti a nivel personal más complicado en el mundo del emprendimiento? Pues me ha venido a la cabeza el confinamiento. Para mí fue cuando también se reestructuró todo, se hizo fuego, cenizas, o sea, hubo fuego, se hizo cenizas y desde ahí tuve que reconstruirme. Creo que esto es bastante extrapolable a muchísima gente. Y además adaptarme a unas nuevas circunstancias por un cambio social que había visto, que estaba viendo muy potente. Aparece el online, bueno, ahí tenemos que mucho cerrar, y ahí fue cuando cerré. Estaba en la Plaza de Santo Domingo, tenía un centro en el edificio Cerdá, arriba, en el último piso, y todo funcionaba muy bien y tenía una proyección muy buena, pero claro, llegan circunstancias ajenas a mí
y no me queda otra que adaptarme. Y creo que ese es uno de los principios fundamentales del emprendedor. Adaptación a todo lo que venga. De hecho, la mentalidad flexible siempre es algo que hago bastante hincapié en el autónomo, y es que tiene que estar preparado para abrir y cerrar proyectos. No como un fracaso, no viéndolo como un fracaso, sino desde el aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso también es un poco cultural, porque, por ejemplo, yo veo que aquí en España ocurre, alguien abre lo que sea, un negocio, emprende de la manera que sea, fracasa o le cuesta o no, y se termina ya, como que ya la siguiente propuesta o la siguiente idea ya es trabajar por cuenta ajena. En cambio, en otros países tipo Estados Unidos o en otros lugares no se ve tanto como un fracaso, sino se ve como dentro de la escalera, pues un escalón más de aprendizaje, de venga, pues esto no me ha servido así, pues lo cierro, pero ya estoy abriendo otra cosa, y creo que va un poco también por cultura, y creo que es cultural porque creo que se está cambiando también, Sí. que ahora también la gente no es tanto a una cosa y si no funciona se acaba, sino que hay un gusto, un deseo también por el emprender. Eso como hablaba el otro día con una persona de la universidad y me decía, yo soy fracasóloga. Que me pareció un concepto muy interesante porque al final es fracasar, es que creo que forma parte de la vida en general, pero también del emprendimiento. El emprender proyectos estás dispuesto a abrir y a veces sabes que vas a cerrar, porque por lo que sea, por quizás cosas que tú no controlas. La diferencia creo que está en cuando la ves, lo vives como un fracaso que no puedes remontar, y la resiliencia que tiene un emprendedor de he fracasado, pero no pasa nada, esto ha fracasado, no yo soy un fracasado, ¿no? Esa identidad es muy diferente de lo que ha pasado. Una cosa es un hecho, una acción, y otra cosa es lo que yo me digo de mí mismo, que personalmente lo vivo así, ¿no? He fracasado en muchos proyectos, muchas cosas que he intentado lanzar, que no han salido como quería o como esperaba, y a veces he podido relanzar y a veces no. Y creo que esa cualidad, como tú dices, la flexibilidad, la resiliencia, es vital es vital en el emprendimiento. Porque, bueno, no nos has contado al final de ti, pero cuéntanos un poco todos esos proyectos que tienes, en concreto tus especialidades. Vamos A día de hoy, ¿no? A día de hoy. Bueno, cuéntanos tu Mañana historia, porque tu historia la sabemos. Querías ser psicóloga desde pequeñita. Sí. Y tenías el emprendimiento cerca y decidiste tirar por ahí para tener tu libertad. ¿Qué cosas has emprendido? ¿Cuáles te han salido bien? ¿Cuáles te han salido mal? Bueno, bien mal, a ojos de quién, ¿no? Pues, cogiendo también el hilo de lo que decíamos del fracaso. El fracaso, en misma situación, dos personas diferentes, uno lo ve como fracaso, otro como un trampolín quizá para llegar a otro sitio. No soy del pensamiento positivo para nada, pero sí me gusta ser optimista lo más realista posible, o lo más adecuado al momento. Me hacía la pregunta ¿qué es lo que me has? Perdóname, no me acuerdo, me voy... Sí, no, te preguntaba que cuáles son los proyectos o emprendimientos que tú has lanzado hacia adelante, cuáles te han salido bien, con cuáles te sientes contenta o conforme, y cuáles has visto que has dicho, "Buah, esto no, este no era, o esto no era el momento, o este me ha salido mal", para que la gente también pueda aprender un poco de los fracasos. A ver, ¿cuáles me han salido bien? Es que considero que todos han venido a aportarme algo y me quedo con lo que me ha ayudado a evolucionar como profesional. Y coger ese fracaso, o a lo mejor había unas expectativas que no eran realistas, que hay veces que el fracaso es por un duelo de expectativas, o tenía unas ilusiones que no están a mi alcance, o que no las habías estructurado bien. Entonces siempre hago mucho análisis de dónde estoy, no sé, y me quedo con todo lo que me aporta. Cuando no me ha salido bien, a mí me da fuerza, me da más fortaleza.
en vez de venirme abajo, me ayuda a utilizarlo para ese punto de mejora para la próxima vez con mucha valía. Siempre yo hablo del 1%, del ladrillito diario. No me aprieto, pero no flaqueo, continúo. Si hay algo que sí me caracteriza, quizás es que soy muy constante, determinada, disciplinada y comprometida. Entonces considero que bueno, estas habilidades, gracias a ellas, sí que me hacen continuar. Y luego muy adaptativa, que se cierra una empresa, pues no pasa nada, vamos a abrir otra, incluso con la ilusión de los nuevos inicios, ¿no? Y con el aprendizaje que hay detrás. Totalmente. ¿Y qué proyectos son los que lleva ahora en marcha? ¿Cuáles son los que sostiene ahora mismo? Pues os voy a contar uno que me hace mucha ilusión por la necesidad que hay de humanizar la medicina. Y me contactaron para ir al Moral Meseguer, a la unidad de cuidados intensivos, como psicóloga externa, porque ella tiene su psiquiatra y su psicólogo, en un proyecto que se llama UCI, con H, humanización de UCI, y es darle soporte, no se puede al paciente, y además muchos están sedados, pero sí a los familiares y a los profesionales. Y me pareció precioso, necesario. Yo durante un tiempo estuve trabajando también de manera externa en paliativos, también en el Morales, y lo que tú dices, o sea, lo que al final, más allá de el medicamento o la cura o lo que sea, en este caso sí era, imagino que en un tipo hay muchos que a lo mejor no están sedados y tal, pero sí eran los propios pacientes, pero qué importante también a las familias que le acompañaban. O sea, que tiene esto muy... No conocía este proyecto tuyo. Tiene que estar chulo. Sí, es bonito, y muy necesario. Y ves la UCI como le han puesto vinilos, con naturaleza, todo mejora por y para el paciente. Y tener al paciente sostenido, cuidado y humanizar, ¿no? Procesos tan duros como es estar en un hospital. Me parece un proyecto digno de comentarlo aquí hoy, de lo primero. Y luego, pues como tienes esa inquietud, pues de centros médicos, hospitales, voy como una peonza, a veces me cuesta seguir mi sombra, no sé dónde voy, pero porque pues llegan proyectos muy bonitos y los valores, dicen, venga, este lo cojo, y así queda el proyecto. Soy muy de proyecto, más de estar estática en un sitio, por eso también soy autónoma, por no tener un horario. Yo siempre he dicho que me des una oficina de lunes a viernes y yo cortocircuito, no podría tener un horario de 8 a 3, y además muy mecánico. Afortunadamente tiene un precio, pagamos un precio por nuestra libertad y eso me permite pues que el lunes esté en un sitio, martes en otro, miércoles en otro, que los proyectos del miércoles ya no siguen porque está cerrado, pues cojo otro, si charlas. Yo miro el proyecto me mira a mí y digo, sí, nos entendemos, lo hacemos o no. ¿Nos gustamos? Sí. Sin embargo, fíjate que yo creo que eso es lo que la gran mayoría de la gente quiere, ¿no? Un trabajo de 8 a 3 y luego tener las tardes libres. Es que eso es cómodo. Es más cómodo. Es cómodo, pero yo desde la incomodidad mejor, porque más crezco. Yo evoluciono desde esa incomodidad y bueno, creo que el ser humano también al final, ¿no? Es del dolor, donde se surge la transformación real, ¿no? El resto a lo mejor son cambios superficiales y a mí ya me gusta ir a las profundidades, entonces, igual que me visualizo a veces como un detective, incluso me pongo yo mi gabardina en cuanto a cuando tengo al paciente delante o cliente consultante, me pongo a investigar su vida. No me quedo con lo que dice, sino siempre quiero ir más allá, y eso vuelvo a lo mismo, es desde mi propia autonomía. Importante también, lo voy a meter aquí, es el que tengamos el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Que sepamos discernir, que no todo lo que nos llegue en la mano que sirva, que lo cojamos, que bueno, es importante a la hora quizá de poder seleccionar. Saber si ese proyecto es para ti, ¿no? O si estás preparada o si es simplemente lo que te toca en ese momento. Yo hice nutrición también, bueno, un experto universitario, y en mediación y en pues me voy acompañando según voy evolucionando, en psiconeuroinmunología,
Pero, ¿por qué te digo esto? Pero no digo nunca que soy nutricionista o que hago competencias de nutricionista, para nada. Yo lo hice para complementar la psicología. O sea, mi columna vertebral es la psicología y desde ahí, desde ese tronco, nacen ramas que voy cogiendo pues en base a mis inquietudes, mis curiosidades. Considero que tengo que aprender ahora o me gustaría aprender sobre medicina funcional, que me he apuntado a un máster sobre medicina psicosomática, para que todos los casos que vean en el hospital, que estructuralmente, anatómicamente están bien, pero hay una parte psicológica, el tronco, que es lo que nos gusta, importante detrás, pues entonces pues estoy haciendo todo eso y voy un poco acompañándome también en las etapas, en mis etapas vitales. Lo mismo dentro de pocos años, pues me da por investigar en la menopausia. Bueno, pero al final es la curiosidad. Yo creo que a todos los psicólogos nos pasa que nos hiperformamos y tenemos esa sensación de que nunca sabemos lo suficiente, de que siempre tenemos que saber más, de que no tiene por qué ser malo en el modo síndrome del impostor, sino en el sentido, como tú dices, de acompañamiento, ¿no? De voy a acompañarme en esta etapa en la que siento que, bueno, estoy viendo muchos pacientes que tienen esta problemática y que creo que esta formación en concreto me puede ayudar a acompañarles mejor, a tratarles mejor. Me parece... Es importante lo que claro. dices, pero nosotros tenemos que recolocarnos y resituarnos. Y te explico por qué. Una cosa que me pasó es que hace unos años en la Biblioteca Regional hicimos unas jornadas, ¿no? Que estuvieron muy bien. Unas jornadas que normalmente hay veces que son jornadas que no pagan, pero en este caso pues pagaban. Qué maravilloso que se valore así nuestro trabajo. Pero ¿qué me pasó? Que en este querer saber y qué voy a decir y que me salieron 200 diapositivas y quizás te aburrí posiblemente, me gasté más en libros que lo que yo recibía por dar la charla. Entonces eso a mí también me ayudó a resituarme y decir, no, por ahí no vamos. Usa, Sandra, el conocimiento que ya tengas. Porque es infinito el conocimiento y como cada vez quieres saber más, llega un punto en que también nos podemos saturar y descartarnos, ¿qué pasa? Por esa insaciabilidad de conocimiento. Entonces, quizá otra de las cosas que he aprendido es los libros seleccionados también. No se trata de que leer muchos, que me encanta leer y animo a leer, pero selecciona el libro y desde ahí, con lo que aprendas, transmite el conocimiento. Esparcir el conocimiento. Me gusta, mi apellido tiene que tener algún significado. Esparce tu conocimiento, señora Esparza. que no lo vivía, las cosas que no te han ido como a lo mejor dentro de las expectativas que tú tenías, que no las vivió como fracaso, las vives como aprendizaje, como algo como un motor, ¿no? Que te impulsa a ir aprendiendo. Este sería uno de los aprendizajes que has hecho, ¿no? El saber el camino del conocimiento, ¿no? De ver un poco, discernir qué conocimiento quieres para no saturarte. ¿Cómo puedes definir los aprendizajes que has sacado de esas partes que no han ido como te gustaría en todo este mundo del emprendimiento? ¿O qué te gustaría? Es decir, al final, ¿qué aprendizaje puedes transmitirle a la gente, a alguien que quiera empezar a emprender? ¿Qué crees que les puede ayudar según tu experiencia? Que confíen, pero que no confíen. ¿Cómo se come eso? La confianza y seguridad de que quieren hacer lo que están haciendo, pero a la misma vez ponerlo todo en tela de juicio, que no se confíen para caer en sesgos de ya todo lo sé y desde aquí funciona. Que sigan aprendiendo continuamente. Es que la vida es puro aprendizaje hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, de ahí esa no confianza en que todo lo sé, porque el sesgo de Dunning-Kruger, ¿no? No caer en sesgos ilógicos y distorsiones de la mente que nos puede pasar a todos como humanos, ¿no? El cerebro necesita entender y si no entiende, pues rellena el hueco como sea y a través de esos sesgos. Que crean en lo que están haciendo, que crean en ello, mucha autoconfianza y que si es lo que consideran, aunque haya personas que no confíen en su proyecto, no se lo crean. que los escuchen, por supuesto, que escuchen, que hagan autocrítica, que cojan lo que sí pueda aplicar, lo que no, por supuestísimo, sin caer en la soberbia,
siempre con humildad, de ahí el aprendizaje. O sea, la persona que le gusta aprender es humilde por naturaleza. Pero que confíen muchísimo en ello y en su idea y que continúen, que sean constantes, porque, bueno, tiro de refrán de no se construye Roma en un día, ¿no? Entonces, tu proyecto en un día no va a ver la luz, necesitas ese 1% diario, ese ladrillito que te da la constancia y la determinación. Yo creo que, por retomar esa parte de constancia que decía antes del compromiso, un emprendedor se caracteriza mucho por la pasión, ¿no? Por la pasión que le pone a un proyecto, que le pone ganas, que te ilusiona, que va hacia adelante con eso, pero no es todo pasión. Es todas esas cualidades que has dicho, es el comprometerte con tu proyecto, es el ser disciplinada, es el ser constante, es trabajar cuando nadie te mira, ¿no? Al final es seguir trabajando a pesar de que sabes que puede ir o no puede ir, pero es lo que tú quieres y lo que tú deseas. Entonces estoy de acuerdo contigo en eso y creo que también hay que retomar un poco la parte de las expectativas, que muchas veces cuando pensamos en emprender, podemos decir, yo quiero montar mi consulta cuando termine la carrera o me da igual, estoy terminando esto y yo quiero tener mi propia consulta. Creo que es importante trabajar las expectativas de lo que está por venir. Para eso creo que es importante formarse un poco y saber qué te espera en ese mundo, igual que saber que las facturas no se hacen solas y que te las puede hacer un asesor. El saber pues, que es mucho mejor que vayas con un plan de empresa, que vayas con las ideas claras de lo que quieres hacer, de lo que puedes ofrecer, de quién lo está ofreciendo también. Quizás algunos de mis aprendizajes son esos, ¿no? Que no todos los proyectos valen porque hay que estudiar hacia dónde van, lo que quieres conseguir con ellos, cuál es su propósito, tener la misión muy clara de qué vas a hacer con ellos y el saber no solamente hacia dónde va, sino cómo se puede construir. Creo que esos aprendizajes han sido a base de muchos errores, de muchos fracasos, en los que yo el fracaso, insisto, no lo vivo como algo negativo, sino como algo totalmente propio de la vida y del emprendimiento, bueno, pasa esto y duele, no significa que no duela, pero se puede superar y hay que aprenderlo desde ahí, desde el poder seguir hacia adelante, a pesar de caerte una y otra vez, porque muchas veces Es transformar el dolor. es transformar el dolor, efectivamente. Ayer tuvimos aquí un ejercicio de role-playing con los alumnos y estoy segura de que algunos sintieron que no todo estaba bien en lo que hicieron. Nunca el objetivo es de un ejercicio así el pensar que lo tienes que hacer perfecto, pero es que esa es la vida. Siempre queremos o siempre creemos que lo vamos a hacer perfecto o que todo va a salir bien o que por haber cometido un error no somos lo suficientemente buenos. Cuando hay que realmente cambiar esa forma de verlo y decir, ok, esto no ha salido, eso no significa que esto no funcione. Y así con los proyectos. Quiero decir, a mí honestamente no me molesta que me digan que algo no está saliendo como se esperaba, porque me hace volver a lo mismo, a cuestionarme, ¿puedo hacerlo de forma diferente? Y entonces se abren muchos mundos. Claro, pero aquí entramos temas de egos, que hay que trabajárselos cada uno también, ir limaditos desde casa sin ego. Pero para eso se necesita esa apertura mental, ¿no? Un paracaídas si no se abre no sirve para nada, pues la mente igual. Me ha gustado mucho lo que has dicho del trabajo invisible, todo lo que no se ve, ¿no? Pues esas 5 de la mañana o 6 de la mañana que estás sentada estudiando, esas horas infinitas que no se reducen solo a las sesiones con nuestros pacientes, ahí está una de las claves maravillosísimas. Y ya no solo adquirir conocimiento, sino tu estilo de vida, que también influye en si a nivel de emprendedor puede funcionar mejor o peor, ¿no? Si tú te cuidas a través del deporte, alimentación sana, un buen descanso, imprescindible. Te iba a decir más, pero no me acuerdo. O sea, por ejemplo, el futuro, ¿cómo lo ves? O sea, no el futuro en general. Bien, Sí, visionaria. Pues mira, voy a sacar la bola. Impredecible, ¿se dice impredecible o incierto? Cambio como
en el mundo de la psicología, por ejemplo, pues yo recuerdo hace unos años que era casi inviable poner como Momentum un sitio que estuviera a pie de calle, porque la gente un poco se escondía y tenía que ir a un edificio y disimular, o el online. Es verdad que la pandemia pues trajo muchas pérdidas, muchas cosas malas, pero creo que la psicología online no estaba tal y como, incluso en la educación o las formaciones online. Entonces, ¿qué cambios ves en el mundo de la psicología o en el negocio de la psicología en cara al futuro? Por un lado, afortunadamente se está normalizando, se está Ujú. visibilizando tanto. Por otro lado, me gustaría ser cauta y pensar que, bueno, a ver, también hay mucho intrusismo, ¿vale? Estaba pensando en tuyo por dónde También hay mucho intrusismo y eso nos hace un flaco favor. Pero también que lo podamos comentar, es decir, Mm. al final que podamos hablar de ello con humildad y con honestidad, creo que es positivo, además que nuestro colegio de psicólogos está ahí también presente y Un propio psicólogo también puede hacer una mala praxis. No tiene por qué ser los que hacen un curso de 6 meses y hacen competencias de psicólogo. El propio efectivamente, psicólogo también. bueno, desde luego, lo sé, Mm. lo sé. Quizá aquí lo interesante es desarrollar la responsabilidad ante la profesión que tenemos, porque trabajamos con el sufrimiento humano, con personas en su parte más vulnerable que es su sufrimiento. Le veo una proyección positiva, muy buena, pero bien usada. Y esto a lo mejor lo podemos enlazar con las nuevas herramientas que hay en torno a la psicología y la IA, que si va a sustituir, no va a sustituir, no va a sustituir a nadie. Es una herramienta y siempre hago la analogía como con un cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede hacerte una cena riquísima, pero también puede matar. Entonces, la inteligencia artificial bien usada puede ser beneficiosísima, pero también puede hacer mucho daño. ¿De qué depende? Esto es como un coche. Un coche, si un coche está quieto, parado, quien lo conduzca, pues el coche puede ser más peligroso o menos peligroso. Entonces, las manos que cojas ahí ya es lo que realmente puede resultar peligroso. Vuelvo a repetir el pensamiento crítico reflexivo, que es uno de nuestros trabajos que debemos hacer para que haya un mundo mucho más sensato, para que haya este discernimiento, ¿no? Para que la gente aprenda a pensar de otra manera diferente, siempre en beneficio de todos, de uno mismo y de todos. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, me encanta este tema. Me gusta mucho la inteligencia artificial. De hecho, hace como 10 años, cuando en realidad inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años, ¿no? Pero particularmente como la estamos entendiendo ahora, con algo a lo que tú te puedas dirigir como ahora, como ChatGPT, hace muy poquito tiempo. Y hace 10 años ya se decía que el psicólogo que controlara la inteligencia artificial iba a ser una de las profesiones del futuro, porque el saber usarla de forma correcta y ética va a ayudar a que nuestra profesión crezca. No sé cuál es el futuro, de hecho ya es que prácticamente nadie se atreve a decir qué va a pasar en 5 años y más allá de 5 años no se puede ver. Pero Raquel, si nuestra profesión crece, ¿no te hace pensar que es que entonces sigue habiendo problemas de salud mental? Es que a mí lo que me gustaría es que cada vez hubiera menos problemas de salud mental. Y ya dedicarme ya a lo que me dedico. Ya pensaremos si diseñamos zapatos, yo qué sé. Pero realmente yo creo que los psicólogos buscamos la salud mental. Entonces, que nuestra profesión crezca exponencialmente, quizás es un signo de fracaso en la sociedad, no como profesionales. Ojalá podamos hacer psicología de la vida cotidiana. Mi marido lo que sea, me ha mirado mal, o mi vecina ha tenido, ¿no?, problemas relacionales pero que son leves. Ojalá pudiera ser solo nuestra competencia y no tener que ir a otras raíces mucho más profundas. Entonces, ese sí sería un triunfo de la psicología. Y ojalá fuera así, lo que pasa es que no creo que dependa solo de la psicología. No es como yo lo veo. Es un cambio social. Es un cambio social, es un cambio político, es un cambio económico, es un cambio a tantos niveles que tampoco depende solo de las personas. Es decir, sí, pero no vamos tampoco a dividir la responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que haya un mundo sensato, menos frágil, psicológicamente saludable y enfocarnos en este trabajo. Y ya se hace efecto dominó con las otras áreas, pues maravilloso.
Pero está claro que no podemos sostener todo, pero lo nuestro sí lo podemos sostener y sería interesante hacerlo. Totalmente. Yo creo que además los que nos dedicamos a esto estamos en la psicología porque nos gusta, porque nos apasiona, porque queremos ayudar a la persona. Puede ser que el que hace mala praxis o el que no lo hace bien tenga su porcentaje, como en absolutamente todas las profesiones, pero hay profesiones como la nuestra en la que realmente queremos ayudar a las personas y queremos que las personas estén bien y que la salud mental vaya mal. Pero creo que es un poco utópico, ¿no? Al final pensar que todo va a ir bien, esa parte tan positiva quizás no la tengo, yo soy una Todo va persona a muy ir bien, ¿no? realista. Pero que pueden crear tendencia para que vaya mejorando, sí. Eso me gustaría pensarlo a mí también. La utopía, vi un vídeo que me encantó que decía que la utopía servía para ir dando 2 pasos hacia esa, ¿no? En dirección hacia lo que se quiere conseguir. Se consigue, quizá no, pero te dirige hacia donde quieres llegar. Entonces es súper bonito, ¿no? Verlo como un horizonte donde quieres llegar, posiblemente irreal, quién sabe, pero me mantiene proyectado ahí. Importante, otra de las cosas que quería decir es que nuestra profesión, que es muy humana, al final nuestro trabajo es la persona, cuando nosotros montamos un negocio, mucha gente lo hace desde cuánto dinero voy a ganar. Y quizá no sea esa la primera cuestión que tenemos que hacernos, sino cómo puedo ayudar al que tengo enfrente y resulta que la consecuencia es que por haberle solucionado una necesidad te da un dinero. Entonces, una de las cosas que sí quería, que reflexionaba, que quería dejar bastante claro es que no se lo planteen desde la economía, sino desde cómo puedo ayudar al otro. Y desde ahí seguro que puede que le funcione. Por parte, creo que estamos en una sociedad en la que como cada vez estamos menos acompañados en muchos sentidos, es más individualista, pues también ahí surgen más un poco todos los conflictos intrapsíquicos y todos los problemas mentales que hay en esta sociedad muchas veces, que podemos decir que hay esta enfermedad latente, ¿no? Pienso que es una procesión que no solamente depende de nosotros, pero que efectivamente tenemos que tener ese faro hacia el que ir, que es que todo el mundo esté lo mejor posible y la responsabilidad de nosotros. Por eso estamos aquí, estamos en este episodio para poder compartir los conocimientos que tenemos respecto a esto y que les puedan ayudar a los demás. Y en cuanto a desde dónde emprender, el saber que lo que tú estás haciendo vale para algo, vale para ayudar a la gente y hacerlo desde ahí es esencial y es lo más maravilloso. Y pongo la puntilla en la que también lo económico es importante, porque sin esa estabilidad que se tiene que generar con un negocio, porque al final esto también vas es a un poner por negocio. dinero tampoco. Claro, por eso digo, por las expectativas que hablábamos antes, ¿no? De que muchas veces es como yo quiero hacerlo, va a salir bien. Y ojalá fuera así, pero no es así. Quiero hacerlo, voy a hacer todo lo posible, todo lo que está en mi mano para saber cómo puede salir esto bien. Y así como cuando trabajamos con los pacientes, ¿no? El saber, el poder ayudarle al cómo descubrir, al cómo trabajar. Y nosotros mismos en el emprendimiento, pero siempre desde esa base que tú comentas, desde el cómo puedo yo ayudar, para qué me he hecho yo psicólogo, para qué quiero yo ayudar a los demás y cómo quiero ayudar a los demás. Y luego ya desde ahí todo lo demás se construye, porque es verdad, al final todo lo demás se hace súper rápido, ¿no? Pero también creo que es necesario. Sí, y hay que ver esto porque muchas refleja el veces... intercambio de... Claro, el intercambio de un servicio, de un servicio social, de un servicio a la comunidad. Creo que, porque muchas veces también te habrá pasado, no lo sé, pero a mí me pasó. Claro, que muchas veces parece que como nos gusta nuestra profesión y es muy, no me sale la palabra, vocacional, efectivamente, y es muy vocacional, nos asusta mucho esa parte de tener que cobrar por un servicio. Y estoy segura de que mucha gente que me escuche y ella pasa por aquí, y a lo mejor a vosotros ha pasado, a veces sentimos cierto malestar con esa parte, como si no fuera con nosotros, ¿no? Y yo lo que invito a la gente a entender que nosotros
desde la vocación y desde el cariño ofrecemos un servicio lo más profesional posible, ético, con mucha formación y mucho trabajo detrás, que al final se ve remunerado porque estamos aportando un servicio y entonces se produce ese intercambio. Y creo que es desde ahí, desde donde hay que verlo para que luego no salgan los psicólogos que se sienten mal por hacer su trabajo y recibir ese intercambio. Bueno, que se hagan preguntas también, ¿por qué me siento mal por hacer este trabajo? ¿Qué es lo que me pasa? Que se cuestionen mucho. Claro. En el grupo de ejercicio privado, una de las cosas que decimos es que somos psicólogos, pero somos empresa. Y entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos infravalorar nuestro trabajo, ni mucho menos. Y si nos damos de alta autónomas, en el momento que estamos de alta ya somos empresa y por lo tanto si hacemos un servicio, eso se remunera y bueno, ya está cada uno su honorario, ya sabes que no hay un honorario específico que nos diga que el psicólogo tiene que cobrar tanto, cada uno a su libre juicio, pero es importante, por supuesto. Además ya hay evidencia que cuando se cobra, cuando hay un trabajo, hay un intercambio de dinero, es que funciona, el paciente mejora. Pues hay dos cosas importantes, que paguen, porque se implican más, y otra es la vinculación terapéutica, que es fabulosa. Que hay veces que nos perdemos en las técnicas, queremos saber más técnica, queremos aprender más enfoque, diferentes corrientes, integrarlas todas, y se nos olvida mirar a los ojos. Y es lo básico, las habilidades terapéuticas, la vinculación, lo relacional, eso sana, eso cura. Así es, la alianza terapéutica. Sí. En primer lugar. Y respecto a la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú? ¿Para dónde vamos con este tema? ¿Qué va a pasar con...? Nos empeñamos en ver esa hora aquí. No, yo quiero saber tu opinión. Claro, a mí me interesa la tuya, ya que te apasiona tanto la inteligencia. No lo sé, no sé hacia dónde vamos. ¿Quién lo sabe? No creo que lo sepa nadie. A lo mejor gente, no lo sé. Pero desde luego donde yo pienso que nos dirigimos como sociedad, quizás con ciertas herramientas como esta, mal usadas y se están usando mal, vamos a adormilar en cierta medida a la población, pero por otro lado se les está dando la libertad de elegir qué pueden conocer. Históricamente eso casi siempre ha sido positivo, el que la gente pueda tener la libertad de aprender de forma libre lo que quiera aprender. Con discernimiento. Con discernimiento. Porque ese es el problema. A día de hoy, a golpe de teclado, tenemos información infinita. Toda la información que queramos. ¿Dónde está la diferencia o el punto clave? En el pensamiento crítico reflexivo. Aprendo a discernir, uso mi punto crítico de lo que tengo en la mano, de lo que estoy leyendo, con esa sensatez y esa lógica. Y sobre todo, por ejemplo, en nuestro ámbito, no sé si a ti te ha pasado, pero a nosotros ya nos han llegado pacientes que usaban ChatGPT o similar como psicólogos, ¿no? Fuera de que lo puedan usar para otras cosas. ¿Qué opinas de esto? De que se use la inteligencia artificial como psicólogo. Como psicólogo no, porque no soy psicólogo. Como recurso extra acompañado a otras cosas, ¿por qué no? Sí, es una ayuda más. Quizá cuando vienen con capturas de mira lo que le he preguntado a ChatGPT, yo me voy más, no al contenido que me enseñan de lo que le ha podido salir, que además es súper neutral, puede incluso acabar siendo un efecto Forer, ¿no? De que todo vale para todos y son generalidades. Lo que le pregunto es, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Sientes más bienestar? ¿Sientes alivio? ¿Qué sientes? Si tu toma de decisiones ha llegado a un buen puerto, fabuloso. Si sigues sintiendo malestar o te ha generado más dudas, te ha generado más incomodidad, sigue haciéndote preguntas o te las sigo haciendo yo. Porque... O incluso da más información, porque a mí también me han venido ya personas, no sé si ya con capturas, pero sí comentándome consultas que hacen. Y por supuesto el cómo te has sentido, pero también el punto anterior. ¿Para qué ha habido esta búsqueda? Ya hay ocasiones en las que ha habido una soledad absoluta y lo que lo hacen desde esa soledad, desde ese sentimiento, desde una necesidad de control y de saber, Entonces también esa pregunta de cómo te has sentido, también el cómo te sentías antes de hacerlo y para qué lo hacías. Pero claro, todo eso
creo que estamos un poquito lejos de que todo eso... Desconectarnos. Claro. El para qué lo haces, no se lo preguntan muchos pacientes. Ujú. ¿Qué te está motivando a ti a hacer lo que haces? Yo muchas veces Y no lo sé, ¿no? a los pacientes No. le damos como una reflexión, como para que a lo mejor abre una herida, ¿no? Y ante ese malestar utilizan el ChatGPT, ¿no? Como para resolver esa sensación o como una habitación. Entonces, a lo mejor es que tengo un caso de que es que no tenía cita, entonces estuve con el ChatGPT hablando y demás. Quieren el alivio al momento, La la gratificación inmediata. Era aliviarse de algo que era bueno en la terapia, porque era un tema que abrimos y que era necesario. Entonces se está utilizando también como habitación. Exacto, y no va a desarrollar nada la paciencia, nada. Es como un pedido en globo, no quiero hacer publicidad, pero como un pedido a domicilio. Perdón, eso me importa. Un pedido a domicilio, lo quiero, lo pido, lo tengo. Instantáneo, momentáneo. Pues en ChatGPT igual, quiero a mi psicólogo al momento, quiero mi respuesta al momento. Puede mal usado, por eso vamos nosotros a desarrollar ese pensamiento más profundo, ¿no? Desde ese cuestionamiento, desde ese discernimiento, desde esa crítica, ponerlo todo en el juicio, todo en tela de juicio, no te creas ni lo que crees, siempre profundiza y de más allá, pero es que eso es incómodo. Sí. Pero es que eso a nivel cerebral requiere de una energía que por eso tenemos hábitos y por eso tenemos rutinas para no pensarlas, para ir en piloto automático. Y cuanto más piloto automático, menos piensas. Y eso es lo que no me gusta de la inteligencia artificial, que no nos permite pensar. Ahora, tú te la usas y de ahí empiezas a hacerte cuestiones y tirar del hilo, fabulosa herramienta. Pero si te quedas con lo dicho, lo tomas como una verdad absoluta y desde ahí no vas a más, no sé, creo que no nos va a ayudar a pensar, al revés, nos va a hacer más sumisos, más manipulables. Opino como tú. Es que en realidad es un arma de doble filo, total. Y luego que cada vez se está viendo más cómo tú al final con lo que tú quieres conseguir de esa conversación que tú tengas, porque al final son conversaciones, la gente le pone nombre y personaliza a su inteligencia artificial, y porque ya no nos vamos a otras aplicaciones que ya hay, que ya se están vendiendo en América, en Japón creo que es, en las que tú puedes hablar con tu ser querido que ha fallecido. Y esto es peligroso a nivel psicológico, ¿no? Lo siguiente. Entonces, claro, estamos en una era muy convulsa, por eso yo no sé hacia dónde vamos. Es como cuando el pensar en más de 100.000 millones de euros, creo que había una cantidad en la que ya el cerebro no puede pensar más allá de ahí, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo, no sé hacia dónde vamos con la inteligencia artificial porque no sé cómo se va a crear la conciencia de la gente. El problema es que el dejar estas herramientas, por ejemplo, desde muy jóvenes, entiendo que sería totalmente devastador para el cerebro de un joven, de un niño, porque no le va a permitir generar esa identificación, ¿no? El identificar, el pensar por sí mismo, lo que creamos durante toda la vida, pero sobre todo en los primeros años de vida. Entonces yo, por ejemplo, estoy muy a favor de las normativas que están saliendo respecto al tema del uso de las redes sociales, de los móviles en jóvenes, y con esto la inteligencia artificial la incluyo. Pero porque están en ese momento de desarrollo en el que no saben discernir. Como adulto va a haber gente que lo prefiera, como el que prefiere comer lo primero que pilla en el frigorífico en lugar de pensar qué va a comer. Creo que eso al final va a seguir siendo lo mismo. Va a haber gente que prefiere preguntar a ChatGPT antes que buscar información e investigar. Creo que como herramienta en sí es muy potente, muy positiva, se puede usar para muchísimas cosas, pero también para muchísimas cosas malas, que podríamos nombrarlas tanto las buenas como las malas. Y lo que a mí me da miedo particularmente con respecto a la psicología, por ejemplo, es que la gente piense, como tú decías, que lo que dice es una verdad taxativa, porque ya se ha demostrado que tú puedes llegar a convencer con esa conversación a la inteligencia artificial de lo que tú quieres conseguir. Y de hecho se han visto casos de cómo personas han podido llegar a suicidarse incluso
ha podido llegar a hacerse daño porque ven que esa es la única solución y es porque en realidad ellos mismos han llevado la conversación hasta ese punto. Han hackeado la inteligencia artificial para que acabe pensando como ellos. Que muchas veces, aparte de información, es una desinformación o una información secada lo que puede, Es lo una que puede información muy ofrecer. limitada, Muy porque limitada. esto es solo conocimiento. Falta todo la complejidad del ser humano, que no es solo conocimiento, ¿no? Falta la emoción, falta sentimiento, falta todo lo que nos hace humanos. Importante lo que has dicho, en un niño el móvil es una bomba en sus manos, entonces tiene que ser acompañado para que nos active. El adulto es el responsable, no el niño, es el adulto el responsable de que ese chico tenga un buen uso de la tecnología. Creo que está en una de sus obligaciones, podría decir incluso. Sí, sí, totalmente. Es que al final es la obligación de los padres, no educar a los hijos en el colegio, en el instituto, será otro tipo de educación y de formación, pero al final se educa en casa y si educamos en casa desde ahí, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando realmente? Pero ahí voy un poco también al factor humano, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué está pasando en la sociedad para que sea muy fácil dejarle al niño el móvil durante horas? ¿Cómo Cansancio, estamos? la sociedad del cansancio. Bueno, ¿qué iba a decir? Perdona, de los niños, no me acuerdo ahora. Del móvil. Sí. Estábamos hablando un poco de... Vale, ya recuerdo. Cuando nos planteamos cómo está la sociedad y la ponemos encima de la mesa, ¿no? Y vemos adultos pues, con bastante malestar psicológico, nosotros nos planteamos, nos vamos a la infancia, ¿no? Que un adulto pueda llegar a ser íntegro con todo lo que requiere esa palabra, depende de la infancia. Entonces, vamos a ponerle también bastante importancia, porque la tiene, esfuerzo, dedicación y foco y energía, atención a la infancia, porque va a ser el que luego el adulto pueda ser, que crezca saludablemente, psicológicamente, físicamente, y entonces la sociedad haya cambios, con infancias protegidas, infancias cuidadas, vistas. Y ese padre que trabaja tanto o que no puede ver a su hijo, pues claro, es un padre ausente. Bueno, entramos ya en otros temas. Pero el mensaje es que si queremos adultos íntegros, empecemos por la infancia. Cuidemos la infancia. Desde la educación y como todo, yo creo que un poco el mensaje con respecto a todo esto de la tecnología y la inteligencia artificial es ayudar a que la gente sea un poquito más consciente del para qué, desde dónde la uso, para qué la uso, para qué la necesito. Para que investigar. Has dado la clave. La diferencia va a estar en la conciencia. Y eso es lo que creo que no puede suplantar la inteligencia artificial. Creo que eso es lo que nosotros como psicólogos, como profesionales de la salud y en general las personas podemos dar, que es la conciencia de ese cambio. Y no sé si cuánto tiempo llevamos, porque la verdad es que no, pero a lo mejor nos hemos pasado un poquito, ¿verdad? Tenemos para 3 días. Pero bueno, podríamos hacer un breve resumen de qué le diría a alguien que quiere emprender de nuevo. Confianza, les darías ánimos para hacerlo, les dirías que genérico, cuidarlo. ¿no? Quiero conocerte y en base... No te conozco, pero... Quiero conocerte y en base a lo que me cuentes, pues así te diré. Pero como tened cuidado con esto... Tener cuidado, tampoco, ¿no? Un mensaje quizá de miedo, no. ¿No? Tener cuidado, no. No. ¿Qué mensaje le podría decir a una persona que está emprendiendo? Necesito un tiempo de reflexión para esto. Es que qué selecciono de tantas cosas que le podría decir. Yo me gustaría aportar que creo que es importante, como decíamos antes, ligándolo un poco con lo otro, saber el para qué lo hago, desde dónde lo hago, qué quiero conseguir, cuál es, como yo le llamo, el faro en el camino, hacia dónde voy, qué es lo que me ilumina. Y una vez que tengo eso claro, bajarlo a la realidad, bajarlo al camino e ir construyendo un poco el camino con herramientas prácticas, realistas y poder hacer un buen emprendimiento
teniendo cuidado de que lo que puede salir mal, pues, a lo mejor sale mal, pero voy a intentar que salga lo mejor posible y promoviendo lo que pueda salir bien, siempre con ilusión, con decisión, con compromiso. Creo que el emprendimiento, ¿qué voy a decir yo? Es que el emprendimiento para mí es mi mundo en gran medida, es maravilloso y esa es un poco mi forma de ver. Yo creo que diría todo eso y podría estar hablando a lo mejor una hora más Qué sobre bonito, muchas sí. cosas. Además hay un poco de método SMART, ¿no? De definición de objetivos Sí. y Lo y que el sí que propósito, que es importante, el propósito vital, el para qué. la misión. Pues bueno, solo añadir que confíen en eso. Muy bien, y mucho ánimo a todos aquellos que quieran emprender y que los que tengáis dudas o lo que sea, podéis poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias A por vosotras. estar aquí con nosotros y dedicarnos este ratico o ratazo, porque la verdad es que se me ha ido el pan y Ha no, sido no lo sé. cortísimo. Ha sido cortísimo. Así que nada, y muchas gracias también a los asistentes y a todos los que nos seguís. Y si os interesa este contenido, pues ya sabéis, nos lo dejáis en comentarios, nos seguís y todas esas cosas. Un abrazo muy fuerte.